caso vamos a, bueno, el caso 3 nos pide lo mismo, hallar lo que es la aceleración, el centro de masa, la fricción y el sentido del carrete. Solo que en el caso 3 tenemos que la fuerza es perpendicular al carrete. Entonces, para hallar el literal hacemos que hallamos que la fuerza, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, como vemos, en las fuerzas en X solo tenemos lo que es la fuerza de fricción. Entonces, el sistema de referencia lo vamos a tomar positivo hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, la fuerza de fricción va a ser menos la fuerza de fricción, va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y esta es nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hallar la sumatoria de lo que es el torque, que es igual a la inercia por alfa. Tenemos que la sumatoria del torque es igual a la fuerza por el radio menor más la fuerza por el radio menor, por la fuerza de fricción por el radio mayor. Eso es igual, la inercia es igual a un medio de la masa por el radio cuadrado por alfa. Aquí dividimos para el radio para poder despejar lo que es la fuerza de fricción. Entonces nos queda la fuerza por el radio menor dividido por el radio mayor más la fuerza de fricción. Eso es igual a un medio de la masa. Como dividimos por el radio, esto se simplifica y queda por el radio, y sabemos que alfa es igual a la aceleración sobre el radio mayor, como nuestro compañero lo explicó en el primer caso. Simplificamos y hallamos nuestra segunda ecuación. Una vez que tenemos las dos ecuaciones, podemos restarlas o reemplazar para poder despejar la aceleración. En este caso se aplicó la red. Se eliminan las fuerzas de fricción y nos queda que la fuerza por el radio menor dividido por el radio mayor es igual a 3 medios de la masa por aceleración del centro de masa. Aquí se suman entre todos. Despejando la aceleración del centro de masa, tenemos que eso es igual a 2/3 de la fuerza por el radio menor dividido por la masa por el radio mayor. Una vez que ya tenemos la aceleración del centro de masa, que es literal, nos piden hallar la fricción. La fricción la podemos hallar con la primera ecuación. Como lo vemos acá, utilizamos la primera ecuación y reemplazamos la aceleración del centro de masa, que es la que ya hallamos en esta ecuación, y hacemos el despeje, determinando que la fuerza de fricción es igual a menos 2/3 de la fuerza por el radio menor dividido por el radio mayor. Como nos vemos que nos salió negativo, es decir, que la fuerza de fricción que nosotros tomamos en un principio se dirige hacia el lado opuesto, es decir, que nosotros tomamos que la fuerza de fricción se dirige hacia este lado, pero como vemos que el cero negativo, en realidad la fuerza de fricción en este caso se dirige hacia el lado izquierdo. Y con eso concluimos el caso 3. Bueno, en el caso 2 del trabajo autónomo nos piden que saquemos lo mismo, la aceleración del centro de masa, la fuerza de la fricción y hacia dónde está girando el carrete. Bueno, como en el primer caso, tomamos que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Entonces reemplazamos, solo tenemos la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. Como en este caso la fuerza aplicada está sobre el eje X, no hay ninguna dificultad ni por qué multiplicarlo por el coseno del ángulo. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, teniendo esta primera ecuación, pasamos a la segunda ecuación, que sería la sumatoria del torque es igual a la inercia por la aceleración tangencial. Entonces, tenemos que la sumatoria del torque va a ser la fuerza de fricción por el radio exterior más la fuerza interior por el radio interior. Y esto va a ser igual al momento de inercia del carrete, se lo toma como un disco, por lo que es un medio de masa por radio al cuadrado por la aceleración. Entonces, tomamos acá que la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración centrípeta por el radio, y reemplazamos esto en esta ecuación y nos volvemos a la primera ecuación para reemplazar la fuerza de fricción. Entonces, una vez reemplazados los dos valores, nos quedaría como que la fuerza aplicada menos la aceleración por la masa, y todo esto por el radio, menos la fuerza multiplicada por el radio interior, va a ser igual a un medio de la masa por el radio y por la aceleración. Entonces, despejando y juntando los términos iguales, nos va a quedar que la aceleración es igual a 2/3 de la fuerza multiplicada por el radio exterior menos el radio interior
sobre la masa y el radio exterior. Bueno, para sacar la fuerza de fricción, una vez adquirida la aceleración, regresamos a la primera ecuación, que es fuerza menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración. Y reemplazamos la aceleración y nos queda que la fuerza menos la fuerza de fricción va a ser igual a la masa por 2/3 de la fuerza por el radio exterior menos el radio interior, dividido por la masa por el radio. Podemos simplificar la masa y una vez poniendo las fuerzas de un solo lado y la fuerza de fricción del otro lado para poder solucionarlo, nos queda que la fuerza aplicada menos 2/3 de la fuerza multiplicada por el radio exterior menos el radio interior sobre el radio va a ser igual a la fuerza de fricción. Esto nos dice que la fuerza de fricción va a ser menor a la fuerza aplicada, por lo que el movimiento va a estar tendiendo a la dirección que tenga la fuerza aplicada. Me toca el caso 1 de lo que es el ejercicio planteado para el video. Entonces, en mi caso se tiene un carrete con una fuerza, con una multeta, y entonces bueno, lo primero que nos piden es la aceleración del centro de masa. Para recordar eso se hace la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de los torques. Entonces, se tiene que las fuerzas en lo que es el eje X son la fuerza misma, en lo que es el eje X sería por el coseno del ángulo menos la fuerza de la fricción, y eso es igual a masa por aceleración. Ahora, la sumatoria de los torques es inercia por alfa. Entonces, las fuerzas, las que hacen el torque, son la fuerza en sí y la fuerza de fricción. Entonces, por medio de la definición de lo que es el producto cruz, nos queda que es el F por el radio grande menos la fuerza por el radio pequeño, y eso es igual a un medio de la masa por radio al cuadrado, que es la inercia por el alfa. Ahora, acá se encuentra el alfa en función de la aceleración del centro de masa con las fórmulas de aquí. Y bueno, de aquí se tiene lo que es la segunda ecuación. Ahora, despejando F sería fuerza de fricción en 1, y eso de ahí, reemplazando en 2, se tiene el proceso de cargar. Con eso, despejando y haciendo ahí los cálculos, se tiene que A es 2F por R por el coseno de θ menos la fuerza por el radio pequeño sobre 3 por la masa por el R grande. Y con esto aquí se tiene la aceleración del centro de masa. Ahora, lo que piden es la fuerza de fricción. Se toma la primera ecuación y ahí se mete A de tal manera que nos queda así, queda F
el coseno de θ menos la fuerza de lo que es la fricción, y eso es igual a F por el A, que fue lo que metí. Despejando F, con tal que no haya sido eso, nos queda al final que la fuerza de fricción sería el F grande por el coseno del ángulo más 2/3 de F por el R pequeño menos el R grande por el coseno de θ sobre el R grande. Para el caso 4 tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Entonces tendríamos que la tensión más la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces para los torques tendríamos que sumatoria de torques es igual a I por alfa. Muy bien. Entonces tendríamos en la ecuación T por R menos F por R mayúscula es igual a 1 medio de masa por el radio al cuadrado por el alfa, teniendo la condición de rotación que sería igual a alfa. Entonces nuestra segunda ecuación vendría a ser a T por F menos T por R menos F por radio mayor, que va a ser igual a 1 medio de la masa por el radio mayor al cuadrado dividido para alfa por el radio. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Muy bien, entendiendo las dos ecuaciones podemos decir que la tensión por el radio menos la fuerza por el radio mayor es igual a 1 medio la masa por el radio mayor al cuadrado multiplicado por A, donde A viene a ser igual a 2 veces T por el radio menor sobre M por el radio mayor menos 2 veces la fuerza sobre la masa. Sustituyendo en 1 nos queda que la tensión más la fuerza es igual a la masa, que multiplica 2 veces T por R minúscula sobre el radio mayor menos 2 veces la fuerza. Entonces despejando la fuerza nos queda que es igual a 2 veces T por el radio sobre 3 veces el radio mayor menos la tensión. Entonces tenemos la ecuación en función de T y R. Eso es todo.